título del mensaje de hoy es La obediencia, una obra de Cristo en el creyente. No sé si usted se fija en su Biblia, pero hoy día cambia el título del párrafo, ¿cierto? Veníamos hablando acerca de la humillación y la exaltación de Cristo y hoy día hay un nuevo subtítulo que dice Luminares en el mundo. Y para darle contexto al tema de hoy vamos a leer desde el versículo 12 al 18. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mis hermanos, hoy día cambiamos un poco la temática que veníamos, ¿cierto? Y la verdad es que después de contemplar la hermosura de la obra de Cristo, ¿cierto? De su humillación, de su exaltación y ver que había sido perfecto en todo, ¿cierto? Pudimos admirar con gozo que la salvación proviene completamente de Él y que no puedo yo aportar absolutamente nada con mis obras ni con mi forma de ser. Si entendemos que recibimos gratuitamente, ¿cierto?, ese don, que hoy recibimos solamente por la fe, hay una pregunta, hay una gran pregunta que tal vez muchos podrían hacerse, ¿cierto? Después que Él lo hizo todo, ¿cierto? ¿Y ahora qué? Si Él ya lo hizo todo, si Cristo vivió una vida en obediencia a su Padre, se sometió en todo a su voluntad hasta llegar a la muerte, ¿ahora qué? ¿Qué debo hacer yo? ¿Tengo alguna responsabilidad ahora que por misericordia soy su hijo? ¿O debo permanecer quieto? ¿Debo esperar que todo ya caiga así como un manto sobre mí? ¿Cierto? La pregunta de fondo que debiéramos hacernos, ¿cierto? ¿Es la vida cristiana un asunto de confianza pasiva? ¿O se basa en una obediencia activa? ¿Se trata de lo que Dios hace o de lo que hace el creyente? ¿O es una combinación de ambos? Son preguntas que a lo mejor podríamos hacernos después de haber contemplado, ¿cierto?, en estas últimas semanas, la obra de Cristo, ¿cierto?, magnífica, que en obediencia a su Padre. Y esa pregunta probablemente es la que llevó a los teólogos a tener dos posturas opuestas al respecto de esto mismo. Tenemos, por una parte, algunos que propugnaban una postura que se llamaba el quietismo. Yo me la aprendí como mnemotecnia personal, como el quedarse quieto, ¿cierto? El quietismo significa, o ellos partían de un axioma que decía, deja que Dios lo haga. Yo no puedo, Dios sí. Es una postura un poco mística, ¿cierto? Porque esta postura dice que Dios te otorgará la protección divina contra el pecado para que lleves una vida fiel. Incluso consideran estos que siguen esta postura, ¿cierto?, que tratar de luchar contra el pecado es considerado como poco espiritual, ¿cierto? Porque
minimizan, ¿cierto?, lo que Dios podría haber hecho por ellos. Y por otro lado, existe la postura opuesta, ¿cierto?, que se llama el pietismo. Entonces tenemos los quietistas y los pietistas, ¿cierto? Y el pietismo habla de un celo en la búsqueda de la pureza doctrinal y moral, dándole gran importancia al estudio bíblico, a llevar una vida santa y disciplinada. Se insiste en el esfuerzo personal y excluye casi por completo el poder divino. Lamentablemente, esta postura inevitablemente lleva o conduce a un legalismo, a un moralismo, al espíritu crítico, al orgullo y a la hipocresía. Por lo tanto, seguimos en la disyuntiva. ¿Quién tiene la razón? ¿Cierto? Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, y es donde nosotros vamos a centrar hoy día nuestro mensaje, en los versículos 12 y 13, ahí está centrada nuestra atención hoy, presenta la solución al aparente conflicto que generó esta disputa. Y este texto de alguna manera describe el carácter incomprensible de ambas verdades. Tanto la responsabilidad del creyente como la obra de Dios. Y se limita diciendo que el creyente, por su parte, debe preocuparse por su santificación, por un lado, y que Dios también hará su parte en el proceso. Sin embargo, cuando muchas personas se enfrentan a este texto, y lo voy a volver a leer para que podamos tener en mente lo que estamos analizando, el versículo 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ya? Cuando muchos leen este texto de manera incorrecta, entienden, ¿cierto?, las palabras de Pablo como si dijera: trabajen por su salvación, trabajen en su salvación, pero esto no es correcto de acuerdo a todo lo que hemos aprendido en el contexto de esta carta y de lo que dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿qué es lo que Pablo quiere decirnos? Bueno, Pablo habla de manifestar de alguna forma la transformación interna que Dios ha otorgado por gracia en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros recordamos, ¿cierto?, que la salvación ha sido un regalo inmerecido, podemos recordar las palabras del mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 21 al 24, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía cumplir el estándar perfecto que Dios exigía y que solamente pudimos hacerlo gracias a que uno pudo hacerlo en nuestro lugar y fue Cristo el Señor, ¿cierto? Y fue lo que estudiamos a través de la obra de Cristo en estas últimas semanas. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 se refuerza el mismo concepto porque dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la salvación es un regalo de parte de Dios, comienza con Él. Él es el que toma la iniciativa para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y solo la fe ha sido el camino que podemos lograr a ella, o llegar a ella. Por lo tanto, nuestra propuesta para la mañana de hoy es que solo los hijos verdaderos, los que han sido regenerados,
son equipados, energizados de manera especial por Dios para poder luchar contra el pecado y llevar una vida de obediencia a su palabra. Solo los que han sido regenerados, solo los hijos verdaderos son equipados, energizados de manera especial por Dios para poder luchar contra el pecado y llevar una vida de obediencia a su palabra. Volvamos a nuestro texto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí tenemos 2 puntos en el mensaje. El primer punto está radicado en el primer versículo, el versículo 12, que habla acerca de nuestra responsabilidad como creyentes. Y el segundo punto está centrado en el versículo 13, que habla acerca de la obra de Dios en la santificación del creyente. Amén. Por lo tanto, vamos a hacer primero un análisis observacional global del texto y posteriormente veremos la profundidad teológica que éste esconde. Y podemos decir que este texto comienza con una frase, ¿cierto? Dice, por tanto, amados, ¿cierto? Por tanto. Si nosotros nos remontamos unos versos atrás, ¿cierto? En el versículo 5, ¿cierto? Del capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí comienza el apóstol a desarrollar todo lo que nosotros ya vimos en las lecciones anteriores acerca de su humillación y exaltación. Cuando termina ese énfasis que le da el apóstol, llega a este punto y dice, por tanto. ¿Qué significa por tanto? La palabra hoste del griego se ocupaba para sacar una conclusión a partir de una declaración. Por lo tanto, todo aquello que aprendimos acerca de la obra de Cristo, de la obediencia de Cristo, es lo que nosotros hoy día debemos traerlo a nuestra mente y decir, ok, por tanto todo lo que Él hizo es lo que el apóstol está haciendo referencia, ¿cierto? En estos versículos, por lo que hizo Jesús en su encarnación, cuando se despojó a sí mismo, cuando tomó su forma de siervo humilde, sujeto a la voluntad del Padre, ¿cierto? Lo que quiere el apóstol es que deduzcamos que la esencia de la vida cristiana es la obediencia. Así como Él fue obediente, nosotros también somos llamados a ser obedientes. Como dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pablo, de alguna manera, hacía un llamado práctico a los filipenses a que vivieran la vida cristiana tal como debe vivirse. Y la verdad es que cuando vemos el énfasis que da el apóstol Pablo en este versículo, no lo dice de una manera lejana, sino que le dice, por tanto, amados míos, ¿cierto? Pablo de alguna manera les recuerda lo especial que son. Pablo ama a sus hermanos en Filipo y ellos le aman a él. Y saben que probablemente están desanimados porque recuerde usted que cuando Pablo escribe esta carta, él está preso, ¿cierto? Está encarcelado y muchos tal vez comienzan a sentir que no son capaces de vivir la vida cristiana de acuerdo a como Pablo les había enseñado. El encargo de Pablo para ellos es ocuparse en su salvación. No era una instrucción en un tono indiferente, sino que era en un tono amoroso, paternal, a seguir el ejemplo de Cristo, confiados en su amor y practicando lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en Pablo. De hecho, lo escribe más adelante en Filipenses 4:9 cuando dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará
con vosotros. ¿Sabe que estudiando el tema me encontré con un parafraseo que hace el doctor Martin Lloyd-Jones cuando se enfrenta a esta parte? Y me encantó y se los traje para que también lo compartamos. Y dice, el comentario dice así: no penséis ni por un momento que mi presencia o mi libertad son esenciales para vuestras vidas cristianas. En la misericordia de Dios recibí el privilegio de llevaros el Evangelio en primera instancia y pude enseñaros y prepararos y en un sentido indicaros la dirección. Pero no debéis concebir esta nueva vida que habéis alcanzado en términos de mí como si yo fuera esencial para ella. No debéis pensar que todo va a llegar a su fin porque yo esté encarcelado y no pueda ir a predicaros. Tampoco debéis pensar en ello como algo humano. No es una idea mía o una teoría que yo he desarrollado. No es mi idea específica y particular de la vida y de la forma de vivir para la cual soy esencial. En absoluto, dice Pablo, debéis entender que se os ha dado a vosotros mismos el don de la salvación. Lo tenéis tanto como yo y quiero que os ocupéis en ello, en ese don que ahora tenéis, en esa vida que habéis recibido. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ciertamente, dice Pablo, lejos de ser esencial mi presencia, os recordaría que aquel que es esencial para vosotros os está acompañando. Dios es el que produce en vosotros, no yo. No es Pablo, sino Dios. Les destaca un mensaje de aliento en un tono paternal, en un tono amoroso, y les destaca su virtud. Si usted se da cuenta, y les dice, como siempre habéis obedecido. La palabra obedecido es la traducción de una forma griega que es upakouo, que es un verbo compuesto con la preposición upo, que podemos también deducir la palabra hipo, que significa debajo de, ¿cierto? Y el verbo akobo, y el significado global de este verbo compuesto es ponerse bajo lo que se ha dicho, ¿ya? Es someterse, obedecer a lo que se ha dicho, ¿ya? Por lo tanto, es evidente que detrás de esta ordenanza de obedecer hay una implicación, ¿cierto? Que es que para obedecer primero debemos escuchar lo que tenemos que obedecer, ¿cierto? Y para obedecer tenemos que escuchar la voz del Señor. ¿Y cómo la vamos a escuchar? A través de la lectura de la palabra del Señor. Los creyentes deben estudiar y deben obedecer las Escrituras, ¿ya? De hecho, cuando vemos en la Gran Comisión, cuando Jesús le pide o le invita a sus discípulos, ¿cierto? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. De alguna manera, implícito también estaba en la Gran Comisión la obediencia a los futuros discípulos. Cuando vemos la historia, ¿cierto?, de la iglesia en Filipo, en el libro de los Hechos, vemos a una mujer, a Lidia, ¿cierto? Y Lidia obedeció la palabra cuando escuchó la predicación de Pablo. Ella adoraba a Dios, dice la Escritura, y mientras estaba oyendo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo mismo sucedió probablemente con el carcelero, ¿cierto?, que tenía a Pablo ahí en la prisión, el cual seguro estaba dentro de los destinatarios de la carta que estaba escribiendo el apóstol. Por lo tanto, predicar el Evangelio es más que la simple comunicación de la fe de alguien, ¿cierto? Y una invitación es llamar a los pecadores a obedecer a Dios, o para la obediencia a la fe, por amor de su nombre, dice Pablo en Romanos 1:5. Por lo tanto, ser salvo, ser cristiano, es obedecer
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro también nos dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Por lo tanto, la obediencia es vital, ¿cierto?, para la vida cristiana. La obediencia es vital para la santificación, pues no existe sin ella. Y los filipenses, en esta carta, en estos versículos, son exhortados, ¿cierto?, que así como habían sido obedientes, tenían que ser también obedientes en toda circunstancia, porque dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Puesto que los creyentes son pecadores, ¿cierto?, porque todavía permanece en un cuerpo corrupto, ¿cierto?, tienden a justificarse, a culpar las circunstancias o a otros por sus problemas y sus fallas, ¿ya? Pablo felicita a los filipenses por su ejemplo de obediencia fiel a Cristo en la presencia de Pablo, y ahora continúa diciéndoles que deben obedecer igualmente en su ausencia. Recuerde que Pablo, encarcelado a muchos kilómetros de distancia en Roma, les recuerda que su responsabilidad espiritual no era con él, sino con el Señor. Debían obedecer al Señor a pesar de la ausencia de Pablo. Tal vez esta podría ser nuestra primera enseñanza práctica, que los maestros y los predicadores pueden servir de ayuda y ser de gran valor, pero no son esenciales. La vida cristiana la tenemos como una posesión, ¿cierto?, ocupados de vuestra salvación, ¿cierto? Cuán a menudo en nuestra ignorancia o en nuestra incapacidad para entender la doctrina nos hemos vuelto excesivamente dependientes de las personas, privándonos de esa forma de algunos de los mayores beneficios de la vida cristiana, que es ocuparnos de manera personal de nuestra salvación, ¿ya? Por lo tanto, llegamos en este análisis, ¿cierto?, tal vez a la parte más profunda de nuestro texto, que es la palabra ocupaos. La palabra o el verbo ocupaos es el faro de nuestro texto, está en un tiempo presente en forma imperativa, y la idea aquí es: sigan ocupándose hasta el cumplimiento total y final. Para poder entender, ¿cierto?, lo que nos está diciendo Pablo, lo que primero debemos considerar es lo que él nos enseña acerca de la salvación. Consideremos lo que Pablo dice acerca de la salvación en sí. Pablo no estaba exhortando a la congregación de Filipo a que produjera su propia salvación, sino más bien a ocuparse de la salvación que ya poseen, ¿cierto? Hay algunos que le asignan la interpretación de ocuparte todo lo posible en tu salvación para que la ganes, como decíamos en nuestra introducción. Eso evidentemente es una distorsión y una negación de lo que Pablo nos ha estado enseñando. Ya les había recordado en el capítulo 1 a los filipenses que habían recibido el don de la salvación, y por lo tanto no puede ahora decirles lo contrario, ¿cierto? Le escribe a personas que ya han recibido la salvación. Si nosotros vamos un capítulo atrás, en el capítulo 1, dice en los versos 3 al 6, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no nos muestra jamás la vida cristiana y la salvación como algo que obtengamos
como resultado de nuestros propios esfuerzos. Por el contrario, nos muestra que tú y yo, ¿cierto?, por naturaleza, no podemos hacer nada que nos acredite o que nos capacite para poder merecernos la salvación. Porque la salvación, según la Escritura, es un don de Dios. Si leemos en Romanos 8, ¿cierto? Dice, Romanos 8, 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es lo que conocemos como la cadena de oro, ¿cierto? Que hay un ciclo, ¿cierto?, en el cual ninguno de los que Él escogió se va a perder. O sea, si Él eligió a una persona, si Él te eligió antes de la fundación del mundo, Él te va a llevar hasta el final de la cadena. No te vas a perder en el proceso, ¿cierto? Por lo tanto, las personas justificadas ante Dios, ¿cierto?, tienen una santidad posicional. Son justificados ante Dios, son libres de culpa en Cristo, de pecados, son libres de pecados, son justificados por la fe, ¿cierto? Por lo tanto, alguien podría decir, ya está todo listo, ya soy santo, ¿cierto? Me salió una aureola, alguno puede decir. No, es una santidad posicional, ¿cierto? Él te justificó delante del Señor. ¿Ya? Sin embargo, la santificación es el proceso de perfeccionamiento continuo. Es Cristo formándose en nosotros, siendo nuestra naturaleza cambiada, limpiada y purificada. ¿Ya? Y luego, al estado final, ¿cierto?, de esta santificación progresiva, es nuestra glorificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos presentemos cara a cara ante Dios, no nos podemos presentar así, ¿cierto?, como estamos, en un cuerpo carnal corrupto, sino que el Señor tiene que obrar en nuestra vida de manera progresiva para presentarnos al final del tiempo, ¿cierto? Y podamos contar con un cuerpo ahora perfecto, glorificado, completamente libre de pecado, de maldad y contaminación. Por lo tanto, la salvación incluye estas tres realidades y es importante tenerlas en mente. Una realidad pasada, ¿cierto?, en la que Él nos escogió, ¿cierto?, una realidad presente en la cual Él nos está perfeccionando y una realidad futura en la cual Él nos va a glorificar cuando sea el momento, ¿cierto? Cuando Dios nos escogió, nos llamó, nos justificó de una vez y para siempre. Él no nos va a justificar 2 o 3 veces. Una vez fuimos justificados ante el Padre. Por tanto, lo que está diciendo Pablo en estos versículos de ocuparnos en nuestra salvación, no está hablando de justificación, no está exhortando a las personas que se ganen la salvación, porque aunque hagan todo lo posible por ganársela, no van a poder cumplir el estándar de Dios. Lo que quiere decir es que debido a que ya están justificados, ahora que ya estás justificado ante Dios, ahora ocúpate en tu salvación. No es tu posición ante Dios, no es lo que se está considerando aquí, sino que es tu proceso de limpieza, tu proceso de purificación, tu proceso de perfeccionamiento, que en última instancia, como decíamos, te llevará a la glorificación. Lo que le preocupa al apóstol es el desarrollo de la vida que hemos recibido. ¿Tú has recibido una nueva vida en Cristo? Bueno, ahora en esa nueva vida en Cristo, ocúpate. Ocúpate, pero no te ocupes a la ligera. Se trata de practicar todo lo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Y es interesante observar que la palabra que el apóstol Pablo utiliza es ocupaos, como decíamos, en un presente imperativo. Nuestra santificación es algo en lo que tú y yo
somos instrumentos activos, ¿ya? Totalmente opuesto a lo que piensan que la santificación les caerá como algo encima, ¿cierto? Como una condición inherente al ser cristianos, ¿ya? Muchos se confunden con esto. Pero debido a que la gracia de Dios, y únicamente por ella, me he convertido en cristiano, debo ahora trabajar con todas mis fuerzas y con todas mis energías, ¿cierto? Tras haber sido cristiano, estoy ahora en la posición de obrar, porque probablemente en mi condición natural no estaba en las condiciones para poder hacer lo que el Señor demanda de mí, pero ahora que soy diferente, ahora que he sido llamado de parte de Dios y veo que Él está haciendo una obra especial en mí, bueno, ahora yo tengo que tomar mi actitud activa de ocuparme, ¿cierto? Para poder hacerlo, no como decíamos a la ligera, sino que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el temor y el temblor, ambas son reacciones apropiadas cuando una persona se percata de su propia debilidad espiritual y del poder de la tentación. El Señor, de alguna manera, busca en que sus hijos tengan esta actitud, ¿cierto? Esta actitud de reverencia, de buscarle a Él con temor y temblor. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, 2, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tener temor es dudar de sí mismo, es resistir el orgullo, es saber que el corazón es engañoso y por tanto tener pavor, ¿cierto?, de ofender y deshonrar a Dios. Si tú dices ser cristiano y te da lo mismo, llevar la misma vida que llevabas antes, es que no te estás ocupando con temor y temblor de la vida que has recibido. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Es un temor que ve en todo pecado una ofensa contra un Dios santo y que produce un deseo sincero de no ofenderle, sino de honrarle, de agradarle, de glorificarle. Por lo tanto, el temor y temblor moverá a los creyentes a orar fervientemente para pedirle a Dios, como el Señor nos enseñó, a que podamos huir del pecado, así como dice el Padre Nuestro, ¿cierto? No nos dejes caer en la tentación de una manera consciente, sabiendo que nuestra naturaleza pecaminosa es débil, pero queremos honrar al Señor, ¿cierto? El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hemos sido vivificados por Dios para obrar, para actuar con temor y temblor. Pero pareciera que está todo más claro, ¿cierto? Ahora que ya lo podemos dilucidar, pero ahora viene la segunda parte que pareciera un poco ir en contra de lo que recién tratábamos de enseñar, ¿cierto? Y el segundo punto dice, ocupaos en vuestra salvación con temor a Dios, porque Dios es el que produce. ¿Pero cómo? ¿Me tengo que preocupar? ¿Y el Señor es el que produce? No entiendo. Dice, bueno, nuestra ocupación es meternos en lo que nos enseña la Escritura. Sin embargo, no podemos perder de vista que la salvación siempre es iniciativa de parte de Dios. Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el apóstol, ¿cierto? El hombre natural es un hombre que está muerto espiritualmente, es un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente. Sin embargo, cuando el apóstol nos enseña, ¿cierto?, que hemos sido regenerados, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados.
Y en Romanos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo tanto, nuestra nueva naturaleza, ¿cierto? Nuestra naturaleza regenerada nos da ahora una capacidad especial, una capacidad diferente. El hombre natural no solo no puede hacer nada, tampoco quiere hacerlo. Su mente está alineada contra Dios, no puede complacer a Dios ni tampoco quiere, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué si antes cuando alguien me predicaba yo no me interesaba o yo venía al culto y me quedaba dormido, ¿cierto? Y se predicaba y yo parecía que estuviera atento, pero en realidad estaba pensando en los problemas de la semana, ¿cierto? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Cierto? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? Bueno, la respuesta está en Efesios 2, 4, cuando dice, pero Dios, ¿cierto? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la respuesta es, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Pero Dios, a pesar de lo que éramos, ¿cierto? A pesar de que estábamos en la podredumbre. Yo recuerdo cuando el hermano Mauri nos predicaba hace algunas semanas atrás, cuando él se sumergió, ¿cierto? Se despojó y se sumergió allá en la podredumbre. Bueno, en esa podredumbre estábamos tú y yo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Por lo tanto, fue Dios quien inició nuestra salvación. Fue Dios quien hizo algo. Fue Dios quien se sumergió para sacar ese tesoro, ¿cierto? Fue Dios el Espíritu Santo quien vino a ti, quien te arrebató, te levantó e hizo que pensaras, que te hicieras algunas preguntas y te convenció de tu pecado. Fue Dios quien aviva, es Dios quien despierta. La iniciativa siempre es de Dios. Pero en el texto de hoy el apóstol nos dice algo aún más sorprendente, que Dios no solamente comienza a hacerlo, sino que sigue haciéndolo de manera continua. Por lo tanto, Dios es el que en vosotros produce. Es Dios el que produce este proceso de santificación progresiva. Dios en Cristo, en la doctrina de la salvación, ¿cierto?, expresada en el Nuevo Testamento, está haciendo algo justo ahí en lo más profundo de nuestra naturaleza. ¿Qué cosa es la que está haciendo? Bueno, la respuesta es que Él nos está dando la energía necesaria o suficiente para obrar en nosotros, ¿ya? ¿Y qué es lo que produce? El querer como el hacer, ¿ya? ¿Puede haber algo más radical que eso? Significa que todo buen deseo que el cristiano tenga, toda aspiración, ¿cierto?, la ha producido Dios en mí. Porque si alguno dice, miren lo lindo que soy ahora que soy cristiano, que tengo ganas de ir a la iglesia y de leer la Escritura o de leer literatura cristiana, hermano, todo lo que tú tienes en tu corazón es porque Dios lo está haciendo en tu vida. Dios controla mi voluntad, es Dios quien activa mis propios deseos, mis esperanzas, mis aspiraciones, mis pensamientos. El querer viene de la palabra telo, del griego, que se refiere a una elección cuidadosa, que tiene un fin determinado, no un simple deseo emocional o un capricho, sino que tiene un objetivo específico.
¿Ya? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios hace en ti motivar el querer? Bueno, Él lo hace a través de dos formas, ¿cierto? Usa dos medios para impulsar tu voluntad. La primera de ellas es producir una insatisfacción santa. ¿Qué quiere decir eso? Es la confesión de nosotros mismos que jamás podemos alcanzar el estándar divino, ¿cierto? Probablemente fue lo que le pasó a Isaías cuando vio la visión de la santidad de Dios, cuando estaba centrado en el trono y vio que toda la gloria llenaba ese lugar, y él dice: ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Cierto? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O tal vez, como lo dice el apóstol Pablo cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no puedo, Señor, yo no puedo. Soy pecador, Señor. Eso es la insatisfacción de saber o de sentirse, ¿cierto? De no poder cumplir con el estándar que Él demanda. Y el segundo medio es el anhelo por lograr la santidad, que es el lado positivo de esta insatisfacción santa, que después de infundir un desprecio genuino por el pecado, Dios cultiva un genuino deseo por la justicia, un deseo de ser como Cristo. Y tal vez podríamos resumirlo o entenderlo de mejor forma, porque en Filipenses 3:12 al 14, Pablo de alguna manera conjuga estas dos cosas. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los deseos de una vida cristiana más plena no son generados y producidos por uno mismo, sino que son impulsados por Dios, ¿cierto? Por lo tanto, cuando tenemos un deseo de orar o un deseo de hacer algo bueno, es Dios quien lo activa en nuestra voluntad. Dios obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, una determinación santa conduce a una vida santa. Un querer piadoso produce un hacer piadoso. Por lo tanto, si Él produce en ti el querer, va a generar también el hacer, ¿ya? Y el hacer viene de la palabra energeo. Y nosotros sabemos que hay una palabra que ocupamos habitualmente, que es la palabra energía, ¿cierto? Que se refiere a tener energía y actuar en un esfuerzo particular. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿cierto? Por lo tanto, a la luz de eso, el autor de Hebreos escribe: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por lo tanto, Él nos energiza para poder actuar, para poder obrar de acuerdo a su voluntad. Por tanto, no solo afecta mi voluntad, también es la energía y la fuerza en nuestra respiración, en nuestra capacidad para vivir esta vida que tenemos que estar transitando, ¿cierto? La iniciativa es suya de principio a fin. Es Dios quien comenzó la obra, es Él quien la mantiene y es Él el que la está perfeccionando continuamente. Como dice
en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pregunta que nos podríamos hacer, bueno, pero ¿por qué Dios ha comenzado esta obra en mí? ¿O por qué Dios está obrando en nosotros hoy el querer como el hacer? Bueno, la respuesta está a continuación. Dice que lo ha hecho por su buena voluntad. Su voluntad para los creyentes es que ellos piensen y hagan lo que a Él le agrada. La palabra o la frase buena voluntad es la traducción de la palabra griega eudokías, que expresa gran deleite y satisfacción. Piense usted que Dios es absolutamente autosuficiente, ¿cierto? Él no necesita de ti. Él es autosuficiente, ¿cierto? Ahora, ¿puedes imaginar por un momento que algo o alguien, especialmente un ser pecador como yo o como tú, podría aumentar su complacencia? Bueno, pero es lo que dice Pablo. Es por su buena voluntad. Incluso cuando fueron débiles y temerosos, Jesús les dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Darle a sus hijos un lugar en su reino es para Él motivo de gran complacencia, ya que la satisfacción de los creyentes es motivo de dicha para Él. Dios le concede todo lo necesario para que ellos puedan alcanzarla. Por lo tanto, entendiendo que el objetivo supremo de los creyentes es obedecer, adorar y glorificar a Dios, y el cumplimiento de ese propósito complace su buena voluntad, porque así a Él le ha placido. Finalmente, permítanme finalizar con una pregunta de reflexión que hace el comentario de Martin Lloyd-Jones, también del mismo texto. Hermano, ¿eres consciente de que Dios obra en ti? ¿Te has dado cuenta alguna vez de que Dios obra en ti? Mis hermanos, esa es la verdadera prueba de que realmente somos cristianos. No es lo que decimos, no es lo que aparentamos. Yo puedo decir, soy cristiano porque voy a la iglesia. Soy cristiano porque leo la Biblia. Soy cristiano porque tengo hermanos en una congregación y hacemos reuniones y nos comemos unos completos de vez en cuando, ¿cierto? ¿Me hace eso ser cristiano? ¿Eres consciente de que Dios está obrando en ti? ¿Puedo decir que Dios está obrando en mí tanto el querer como el hacer? ¿Soy consciente de que Él está interfiriendo en mi vida y está produciendo una inquietud que me está persuadiendo, que me está moviendo? ¿He sentido la mano de mi Hacedor en mi alma, recreándome, modelándome? ¿Lo has sentido? Esa es la realidad de todos los cristianos. Dios obrando en nuestras vidas. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Al Creador de todo el universo, que está dándole forma a esta vida para que pueda un día presentarse delante de Él cara a cara. Porque así como somos, ¿cierto? No somos grato perfume delante de Él. Hay muchas cosas que debe sacarlas. Pero imagínese que aquel que es autosuficiente, el creador de todo, ha tomado, ¿cierto?,
a esta vasija de barro y la ha desarmado por completo. Él está dando la forma de Cristo, diseñando a Cristo en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor y dar gracias por su palabra.